Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial Los Andes. Mi nombre es Nerly Carvajal y les voy a hablar sobre instalaciones industriales que producen y distribuyen combustible. Antes de dar inicio sobre lo que son las instalaciones para la producción y distribución de combustible, vamos a hablar un poco de la materia prima para que este proceso se dé. El petróleo. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno, en cantidades variables. Se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales, que viven en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaeróbicas que consumieron su oxígeno, dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno, llamadas hidrocarburos. La presión ejercida por la enorme masa de sedimento provoca la expulsión del líquido que se encuentra entre las capas de las rocas sedimentarias. Este líquido, el petróleo, migra siguiendo la pendiente a decenas de kilómetros hasta que se encuentra una roca porosa e incomprensible cuyos huecos rellena. Esta roca es llamada la roca almacén. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales. El crudo del petróleo es una mezcla de hidrocarburos, desde el más sencillo CH4 metano hasta especies complejas con 40 átomos de carbono. El petróleo, tal como mana del pozo, tiene muy pocas aplicaciones. Para obtener los diversos derivados es necesario someterlo a un proceso de refino, cuya operación principal es la destilación fraccionada. En ella obtenemos a distintas temperaturas toda una gama de productos comerciales a partir del petróleo bruto, sustancias gaseosas tales como metano, etano, propano y butano, líquidas como gasolina, queroseno, sólidas como las parafinas y los alquitanes. Se obtienen a distintas temperaturas en este proceso. Los campos petrolíferos se encuentran normalmente muy lejos de los lugares de consumo. El transporte terrestre de los crudos se realiza normalmente a través de oleoductos que van del pozo a la refinería o al puerto de expedición más próximo. El transporte marítimo a larga distancia lo cubren los buques, cisternas o petroleros. Las instalaciones industriales que producen y distribuyen combustible deben poseer las siguientes características: estar constituidas por zonas de tanques de almacenamiento, áreas de recepción y áreas de entrega. Para la producción de combustible tenemos que saber lo que es refinación, que la refinación no es más que el proceso de conversión del crudo en productos intermedios y finales de uso directo. Asimismo, podemos mencionar los componentes químicos del petróleo: los hidrocarburos, componentes orgánicos, componentes por átomos de hidrógeno y carbono, la parafina, los aromáticos y los náctenos son componentes naturales del petróleo crudo. Una de las características del petróleo crudo es la gravedad, API, densidad y el contenido de azufre. La clasificación de las refinerías según su configuración es la siguiente. Esta clasificación está compuesta por 3 parámetros. Uno es la configuración, el ranking y el rango, donde nuestra primera configuración es top pin, nuestra segunda configuración es hydroskimming,
nuestra tercera configuración es conversión y nuestra cuarta y última es deconversión, donde va seguido del ranking y el rango. El ranking es para top pin bajo, rango menos 2, menores a 2. En hidroskin el ranking es moderado, de 2 a 6. Conversión tiene como ranking alta, de 6 a 12, y deconversión muy alta, menores a 12. Dentro de la primera configuración tenemos que solo se realiza la destilación del crudo y ciertas operaciones de apoyos esenciales. Dentro de nuestra segunda configuración tenemos que incluye la destilación del crudo. Ya en nuestra tercera configuración, donde el ranking es alto y tenemos un rango entre 6 y 12, nos dice que el craqueo catalítico y o hidrocraqueo, estos dos procesos de conversión transforman las fracciones de petróleo crudo. Y ya por último, la deconversión muy alta incluye no solo el craqueo catalítico y o hidrocraqueo para convertir las fracciones de gasoleo. Sobre lo que es la cronología de la refinación en Venezuela, iniciamos en 1982, donde se creó la primera empresa refinadora en Venezuela llamada Petrolia del Táchira, con una capacidad de 15 barriles. Siguiendo por 1910, donde se construyó una planta para procesar asfalto en Huanatco, llegando a 1938, donde se creó la refinería cuya capacidad inicial era de 26 en Monagas, finalizando ya en 2004, donde se crearon las unidades de producción y reformado de diésel